Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las gracias esta noche por esta palabra que hemos leído para la honra y para la gloria suya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te pedimos que bendigas esta palabra, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Del Getsemaní a la cruz del Calvario. Estando esa noche, que se conoce como en el judaísmo, es exactamente lo que va a pasar mañana, la noche, gracias mi niño, la noche se conoce en hebreo como la noche del Seder, o sea, la noche de la orden, porque esa fue la noche en que se dio la orden en Egipto para que el pueblo esa noche se preparase para en la madrugada salir de Egipto. Por eso se conoce la noche del Seder. Esa fue la noche que Jesús estuvo con sus discípulos como todo judío y hizo toda la ceremonia que se hace en la Pascua judía. En el calendario gregoriano se celebra el día jueves. Pero con aquel entonces no existía el calendario gregoriano. Si tuviéramos que hacerlo, definitivamente fue miércoles en la noche. Porque se registra en la costumbre judía el Shabbat Shabbatón, que quiere decir Shabbat Shabbatón cuando la noche del Seder cae previo a el Shabbat que comienza el viernes a las 6 de la tarde. Si eso es así, efectivamente el Shabbat de Shabbatón debió haber iniciado en lo que hoy nosotros conocemos jueves a las 6 de la tarde. Es decir, son 2 días feriados. Por eso es que, o de alto reposo, que nadie puede salir. Por eso el apuro de los judíos en enterrar el cuerpo de Jesús antes que comenzara el Shabbat Shabbatón, porque ni viernes ni sábado se podía hacer algo. Y recuerde que Jesús dijo que estaría 3 días, 3 noches y 3 días, esa es la traducción, 3 noches y al tercer día. Es muy importante conocer eso porque de lo contrario no calza. 3 noches, dijo, así como Jonás estuvo 3 noches, menciona 3 noches, y al tercer día, recuerde que en el judaísmo hasta hoy en día se aplica noche y día, como en Génesis, Bereshit en hebreo, se aplica exactamente. En el calendario gregoriano, lamentablemente no se aplica, porque en el calendario gregoriano el día lo comienzan a las 12 de la noche, pero en la Biblia el día no comienza a las 12 de la noche. En la Biblia comienza a las 6 de la tarde. Es por eso que encuentra en Génesis usted, y fue la noche del primer día y fue el día del primer, y fue la luz del primer día. Comienza en la noche, a las 6 de la tarde, perdón. En el gregoriano comienza a las 12 de la noche. Así es que de 6 de la tarde, eso coincide en que efectivamente él estuvo, lo que hoy conocemos la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado, el primer día que sería viernes, el segundo día que sería sábado y al tercer día que conocemos como domingo, él resucita. O sea que cuando celebramos la resurrección el domingo estamos en lo correcto. Efectivamente un domingo él resucitó, que se conoce como el primer día de la semana. Interesante, ¿no? Si fue así, pero hablemos de esa última noche, la noche del Seder. Él decide preparar la gran cena, la gran Pascua, con todos sus discípulos en una casa que alguien posiblemente seguidor de Yeshua allí en Nazaret, allí en Jerusalén. Es muy probable que se trataba de un judío de clase
media alta. ¿Por qué? Por el tipo de casa. Porque eran mínimo 70 personas. Una cena para 70 personas. En la calidad de comida que se hace en la noche del Seder, en la Pascua judía, con toda la ceremonia que se hacen y los diferentes platos que se sirven esa noche. Así es que tuvo que haber sido una casa bastante espléndida. Algunos sospechan hoy en día, he hablado con amigos profesores de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y todos ellos coinciden de que lo más probable es que esa casa pudo haber sido o la de Nicodemo o la de José de Arimatea. Ambos eran muy ricos. Eso quiere decir que tenían una casa muy, muy grande. Y ambos eran sacerdotes, eran más que sacerdotes del grupo de los 70. Eso quiere decir que ellos vivían en el monte de Sión, que es donde hoy en día se conoce, que usted fue allí, el aposento alto. Allí vivía, en ese lugar de monte de Sión, no vivían judíos comunes y corrientes, sino que vivían judíos de la clase alta. Así que ahí es como se puede justificar que él celebró la Pascua esa noche, en ese lugar especial, en esa casa especial. Y allí él da sus últimas palabras, aunque los discípulos, él ya reiteradamente les había dicho, e inclusive antes de entrar en lo que nosotros conocemos la noche previo, en la que nosotros conocemos como la entrada triunfal, previo a al siguiente día, la entrada triunfal, estando él en esa parte de Betania, conocido en la falda de atrás del Monte de los Olivos, allí en Betania, él les dijo que iba a morir, pero los discípulos no captaban todavía eso. Ellos todavía no tenían. Sin embargo, en lo profundo del corazón de ellos, de los discípulos apóstoles, había un presentimiento profundo en el corazón. Igual que digo cuando la entrada triunfal, que vinieron muchísimos judíos de Galilea, de Samaria y de Jericó, y que fueron los que lo acompañaron en la entrada triunfal, y que lo extraño es que ningún judío de Jerusalén, que eran los conocidos como los altos religiosos, no lo acompañaron en la entrada triunfal, porque la religiosidad a veces nos vuelve ciegos y no podemos detectar el momento. Pero aquellos judíos de Galilea, de Samaria y de Jericó sospechaban o presentían en su corazón, en lo que nosotros los hispanos le llamamos corazonada, ellos presintieron que esa iba a ser la última Pascua del gran rabino de Galilea. Y por eso ellos bajaron a Jerusalén y lo acompañaron en entrada triunfal. Lo mismo los apóstoles sentían esa corazonada, y aunque estuvieron en la cena del Seder, comieron todos la cena del Seder, todavía ellos no podían visualizar lo que se aproximaba esa misma noche, porque esa fue la misma noche. La cena, más o menos en aquella época, recuerde que no existía luz eléctrica, así que las cenas eran temprano. Posiblemente la cena fue entre las 6 y 8 de la noche, más o menos. Entonces, entre aquella ceremonia, entre las 6 y 8 de la noche, Jesús les da sus últimas palabras sin que ellos se den cuenta que van a ser las últimas palabras de él en ese momento como un humano común y corriente, en ese instante. Y le da como maestro, como rabino, como pastor, aquel mensaje que en el momento ellos no lo van a entender hasta después de la resurrección. Y les da ese mensaje de preparación. Es en ese mensaje cuando él hace una declaración profundamente contundente, o dos declaraciones. Una de ellas es cuando
les está hablando a todos ellos y Felipe le hace una pregunta y le dice, Señor, cuando él comienza a hablar, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén ahí conmigo. En ese momento ellos, uno dice, interesante, los apóstoles fueron testigos de tremendos milagros. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Sin embargo, todavía en ese momento, 3 años y medio después, todavía ellos no podían visualizar la deidad de Jesús, Que eso es muy importante como cristianos que sepamos. Porque hoy en día, después, sobre todo a partir de este COVID, donde los evangélicos se metieron con mucha más fuerza en las redes sociales, y como pasamos 4 y en algunos lugares mucho más meses encerrados en la casa, se alimentaron mucho de las redes sociales, y en las redes sociales escucharon muchísimos falsos predicadores y muchísimos evangélicos hoy en día, y estoy seguro que hay entre ustedes aquí que en este momento dudan de la deidad de Jesús, que no creen que Jesús es Dios, que sencillamente, como lo creen los adventistas y lo creen los testigos de Jehová, y un falso movimiento, digo falso porque está no verdadero, falso movimiento mesiánico, es decir, muchos mexicanos que se cansaron de ser católicos, se hicieron evangélicos, se cansaron de ser evangélicos y que ahora quieren ser judíos. Este falso movimiento que se autonomía mesiánico también niega la deidad de Jesús. Igual que los testigos, los adventistas, ellos dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero es el primer Hijo de Dios, pero no es Dios. Increíble que 2000 años después todavía. ¿Cómo es posible que los apóstoles habían estado 3 años y medio con él? Habían visto sus milagros. Había visto cómo resucitó a un hombre con 4 días de muerto. No olviden ustedes que en el judaísmo hasta hoy en día, en Jerusalén, en Israel, cuando alguien se muere, si muere en la mañana, en la tarde tiene que ser enterrado. Si muere en la noche, en la mañana tiene que ser enterrado. O sea, cuando Lázaro murió, ya tenía 4 días de estar enterrado. 4 días de estar enterrado. Ellos vieron con sus propios ojos cómo Jesús resucitó a una persona con 4 días de muerte. Y ahora están allí, en lo que nosotros conocemos como la última cena, en el judaísmo, la noche del Seder. Y Jesús les está dando, y de momento Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere, volveré otra vez, que es lo que quiero hablar el domingo. Aunque quiero hablar el domingo, también quiero hacer una mezcla también. Me gustaría hablar también de la marca, porque hay mucha confusión. Muchos no saben, muchos creen que la marca es esto y no se están preocupando por otro paso que se está dando y que se las están poniendo en sus propias narices. Vamos a ver, al final vamos a ver si doy o la marca o doy la otra parte. Vamos a ver en la parte final. Pero el asunto es que ellos mismos están allí escuchándolo. Volveré otra vez. Los tomaré a mí mismo. De momento se queda uno de ellos pensando, o imagino que todo, y uno de ellos levanta la mano y le dice, Señor, muéstranos al Padre, a Yahweh. Muéstranos a Yahweh, en español Jehová. Muéstranos a Yahweh y nos basta. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Al que me diga aquí, pastor lo invita a comer. ¿Cuál fue la divina respuesta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos la misma persona.
posible que 2000 años después escuchemos grupos sectarios religiosos y ahora muchos evangélicos engaratusados también están con la idea de que no creen que Jesús es Dios? Y en este mensaje, en el Getsemaní, vamos a ver, después de la comida, cuando Jesús, aparte que les declara a ellos, porque allí es donde Él declara directamente, en ese pasaje Él directamente declara su deidad. Al decir directamente que Yahweh y Él es la misma persona, se lo declara a sus discípulos en confianza allí, a ellos. Después que hace toda la ceremonia, se hace todo lo que se hace en aquel momento, lo que se acostumbra hasta hoy ahí en el judaísmo, la noche del Seder, cuando se moja el pan en el aceite especial que está allí. Y en ese momento el rabino da el pan a la persona más apreciada que está sentado en la mesa de uno. Generalmente en la costumbre judía, como es la familia, generalmente ese privilegio lo tiene el abuelo, y el abuelo agarra el pan y lo moja en el aceite de olivo, y el abuelo da ese pan a la persona que está en la mesa, ya sea a su nieto más preferido, o a su hijo más preferido, o a su hija más preferido, o a su nieta más preferida. Ahora entiende por qué el Señor hizo lo mismo también. Y moja el pan. Jesús, como está con toda su gente, sus discípulos, moja el pan. Por eso la pregunta que en ese momento ellos no entendieron. Porque Jesús moja el pan y se lo da a Judas Iscariote. Qué misterio más grande, ¿no? ¿A quién dijimos que daba el pan? ¿A quién dijimos? A la persona que más amaba. Ahora entiende por qué iba a ser difícil para los discípulos sospechar que el que lo iba a traicionar era quien más. Qué profundo que es el misterio de Dios, ¿verdad? Qué profundo que es el amor de Dios. Porque Él ya sabía que Judas lo iba a entregar. Él ya sabía que Judas no era que lo iba a traicionar, ya lo había traicionado. Porque no olvidemos que Judas Iscariote fue contratado el mismo día en que él entró al templo y limpió el templo. Tengo en mi Facebook en este momento la limpieza del templo, donde estoy hablando todo el incidente que se dio de acuerdo a la costumbre judía cuando él limpia el templo. Y ese mismo día los religiosos, como no pudieron detener a Jesús en el templo, ese mismo día se reunieron y se juntaron todos. ¿Quiénes todos? Los dos grupos, que aquí mismo en la lectura van a ver ustedes que son dos grupos. A los que conocemos como los fariseos y a los que conocemos como los saduceos, los administradores del templo. Eran los liberales. Y ese día los dos grupos, los liberales y los ultralegalistas, se unieron para deshacerse de Jesús. Y ese mismo día ellos contrataron a Judas Iscariote. Así que cuando Judas va a comer la noche del Seder con Jesús, ya lo había traicionado. O sea, ya había sido contratado. Así que Jesús ya sabía quién era Él. Por supuesto, porque Él es Dios. Pero miren qué lindo. Díganme ustedes, ¿por qué vamos a hacerlo así? Vamos a exteriorizar cómo fue ese momento trascendental. Dígame, ¿qué hubiera pasado si todos los discípulos, esa misma noche de Ceder, ya hubieran sabido que Judas era el traidor? Más conociendo ustedes a Pedro, que Pedro era sanguíneo, es decir, reaccionaba sin pensar. Capaz que esa misma noche Pedro saca la espada ahí mismo. Mire qué lindo que es el amor de Jesús. No hizo para despertar
resentimiento en sus discípulos. Ese es el misterio más lindo de nuestro Dios. Para nuestro Dios no existe la palabra venganza. No existe la palabra rencor. No existe la palabra resentimiento. Y nosotros los cristianos debemos de tener muchísimo cuidado con esas actitudes de ser rencoroso, de ser vengativo. Esa es la gran enseñanza que nos deja en ese momento cuando Él moja el pan. Cuando Él preguntó, uno de ustedes me va a traicionar. Y Él contestó, pero ninguno de ellos, como el pan se le da al mejor amigo, ninguno de ellos sospechó que era Judas. Cuando termina la cena, más o menos a las 8 de la noche, allá ya es oscuro, muy oscuro. Recuerden, en aquel entonces no existía luz eléctrica. Así es que en ese momento se termina la cena y Él se levanta con sus 12. Lo que quiere decir, o sus 11 en ese momento. Porque da a entender que Judas de alguna manera buscó una excusa y Judas se fue. O sea, que Judas no va con ellos al Getsemaní, que está más o menos como de allí del Monte de los Olivos, del monte Aposento Alto, al Getsemaní, que es Monte de los Olivos, está más o menos 1 kilómetro. Así es que ante los discípulos, los apóstoles, posiblemente Judas buscó cualquier excusa y se fue directamente donde los sacerdotes, donde ya lo esperaban. Porque si se da cuenta, fueron 11 los que fueron con Jesús y posiblemente algo otro los discípulos. Se van con Él en la caminata. Ellos pensaban que Él iba para Betania, que es arribita del Monte de los Olivos, pero Él va. Sigue el Valle del Cedrón, que también está profetizado. Llega al Valle del Cedrón, entra en la ladera del Monte de los Olivos, donde estaba el huerto del Getsemaní, huerto de olivo. Y allí en el huerto de los olivos, Él se detiene y le dice a sus discípulos que descansen un poco, mientras Él va a orar. Los discípulos se acomodan. Era obvio que todos esos días había sido, esos últimos días, duro trabajo, arduo trabajo. Ya los discípulos estaban exhaustos, cansados. Al sentarse, y Él se va más o menos unos 25 metros. Él va y se arrodilla a orar. Los discípulos estaban tan cansados que se duermen. Y ahí comienza esa oración profunda. Algunos dicen que es allí donde Él empieza a vivir ya el sacrificio de la cruz del Calvario. Él como humano, porque está como humano en ese momento, Él empieza a visualizar todo lo que iban a hacer con Él desde esa misma noche. Que lo iban a golpear, que lo iban a escupir. Él empezó a visualizar que al siguiente día en la mañana le iban a dar 40 azotes menos 1, 39. Un misterio profundo el número 39, porque el coronavirus son 39. Y después de recibir, Él está viendo todo lo que va a pasar hasta el sacrificio de la cruz. Él empezó a sentir en carne propia. Empezó a sentir el dolor antes de tiempo. Porque Él en ese momento Él está como humano, con todas las debilidades que tiene un ser humano. Que nos da hambre, que nos da sueño, que nos da tristeza, que nos da dolor. Y allí en esa agonía,
Él empieza a ver todo eso, empieza a sentir. Y llega un momento como humano que él le dice: Padre, si tú puedes pasar esta prueba, puedes buscar otra alternativa, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Es posible que el padre buscó todas las alternativas. Y finalmente le dijo: hijo, no hay otra. La única manera de salvar a la humanidad es que procedas. Dice el escritor, el médico amado Lucas, dice que bajó en ese momento un ángel, Malach, un ángel. Y que ese ángel bajó para fortalecerlo. Por eso es el gran misterio profundo. Cuando Pedro habla que los ángeles mismos no podían creer lo que estaban viendo. Por eso es que dice el salmista: oh Señor, ¿quién ha creído esto? Dice el salmista. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, porque se hizo humano, se hizo un mortal. Lo hiciste menor que un ángel. Los ángeles mismos no podían creer, dice Pedro, que los ángeles mismos estaban asombrados. Saber que el Cordero era el mismo Dios. Dice que bajó un ángel y lo fortaleció en aquel momento. Cuando él se levanta, porque vamos a llevar, este es el lugar. Hoy en día quedan 6 de estos árboles allí en ese huerto. Hay evidencia contundente de que uno de esos 6 árboles, cuidado los 6, fueron los testigos de esa oración. ¿Por qué? Cuando viví en 1990 en Israel siendo joven y estudiante de la Universidad Hebrea, Jerusalén, uno de mis profesores, que es arqueólogo, fui con él a ese lugar. De hecho, tengo una foto ahí con él. Y él me dijo: Antonio, hay contundente evidencia de que este fue el lugar. ¿Por qué? Porque misteriosamente 6 de esos árboles, hoy se sabe que el árbol de olivo sobrevive 1000 o más años. Es el único árbol que sobrevive hasta 2000, 3000 o 4000 años. Y dice, en todo aquí Getsemaní, en esta parte de Getsemaní, solo 6 árboles sobrevivieron 2000 años. Lo que quiere decir que uno de estos 6 árboles, dijo, fue testigo legítimo de esa oración esa noche. O sea, allí fue efectivamente. Hoy en día este lugar está custodiado por la Iglesia Católica. O sea, que la Iglesia Católica se adueñó de todos los lugares originales. Y ahí hay una iglesia que se llama La Agonía y lo tiene cerrado la Iglesia Católica, pero se le permite el acceso a los peregrinos en este lugar. Hoy ya no se permite entrar adentro porque pasó un fenómeno que la gente comenzaba a entrar y se querían llevar un ramo, un pedazo como si una ramita del olivo, y si dejaban lo iban a arruinar los árboles. Entonces tuvieron que cerrarlo para que la gente no empezase a llevar las ramitas. Sé que ahora solamente se da vuelta alrededor, creo que el hermano Chávez, donde estuvieron ahí, se da vuelta alrededor nada más, pero no se puede entrar directamente. Solamente los estudiantes se podían entrar. Yo entré hasta ahí, tocar esos árboles y todo, porque como estudiante sí se permite entrar en ese momento ahí. Allí, entonces, fue el lugar original. Cuando él sale, después de todo, la exhortación a los discípulos, vamos a entrar al siguiente paso. Esta es una de las imágenes de la película de Mel Gibson, donde se muestra esa noche de la agonía. Sus primeras gotas de sangre. Esa sangre preciosa que nos redimió de nuestros pecados.
Algunos dicen que allí comenzó sus primeras gotas de sangre para la redención de la humanidad. Y ahí es muy interesante, porque en uno de los evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás, que es donde se agarró Mel Gibson para la película, Tomás dice que mientras Yeshua estaba agonizando, estaba en la oración de la agonía, Satán se le apareció. Dice Tomás en el evangelio apócrifo, Satán se le apareció como una serpiente para provocarlo. O sea que Satán comenzó, desde ahí en la Getsemaní, comenzó a atacarlo, previo a la cruz del Calvario. Está a entender que el mismo Satán se le apareció en ese momento a decirle, mira lo que te van a hacer. Van a hacer esto, esto y esto y esto y esto. ¿Estás listo para aguantar eso? Ahora entiende por qué el Señor le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y luego el Padre le dice, Hijo, no hay otra alternativa. Y Él le dice, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Qué lindo es ese misterio. Al levantarse de esa oración, Él viene su discípulo, los encuentra dormidos. Y en ese momento Él le dice, despiértense, llegó la hora. Santo Dios. En ese momento todos se despiertan, no entienden todavía lo que Él les está diciendo, llegó la hora, y solo unos minutos después se van a dar cuenta. Vamos a esta lectura. Dice, por lo tanto, Yehudá fue allí, o sea, Judá, allí llevando un destacamento de soldados romanos y algunos guardias del templo, suministrado por los principales coanín, sacerdotes, y los peruchín, los saduceos. Ellos llevaban armas, ¿lo que ven? Armas, lámparas y antorchas. Y Yeshua, que sabía lo que iba a suceder, y qué lindo, porque Él es Dios, salió y les preguntó, ¿a quién quieren? A Yeshua de Nazaret. Ellos respondieron. Él les dijo una palabra que hasta hoy en día entre el pueblo de Israel, esa palabra no se repite. En lo único que esa palabra se repite es en el inglés, en el español, en el italiano, en todos los idiomas. Pero en hebreo esa palabra no se usa. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan ¿qué es usted? Usted dice yo soy médico, soy abogado. En hebreo no se puede decir cuando le preguntan ¿qué es usted? Yo no puedo decir yo soy médico, yo soy abogado. Esa palabra no existe. No se puede, no es que no existe, es que no se puede decir. Cuando le preguntan ¿qué eres tú? Médico. ¿Qué eres tú? Abogado. Es decir, no puede decir la palabra yo. Esa palabra está terminantemente prohibida hasta hoy en día en la sinagoga, incluyendo aquí, en la comunidad aquí judía. No se puede. Y es por eso que es sumamente delicado cuando los evangélicos utilizan la palabra yo declaro, yo decreto. Eso es peligrosísimo. Porque en el judaísmo esa palabra no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque la noche en que Moisés vio la zarza que ardía y no se apagaba, cuando Moisés se iba acercando para ver aquel misterio en el Sinaí, una voz de entre la zarza, una voz que estremecía porque dice que aquel lugar temblaba. Cuando Moisés se va acercando, una voz poderosísima le dijo, quita tu sandalia, porque el lugar que estás tocando santo es. Se acerca aquel pastor llamado Moisés y le dice a aquella voz que está saliendo de entre la zarza que ardía y no se apagaba,
¿quién eres tú? Le pregunta Moisés. Y la divina respuesta fue, yo soy el que soy. Es decir, ahora entiende por qué los judíos hasta hoy en día no pueden repetir esa palabra. Porque esa palabra solo Dios la puede responder. O sea, solo Dios puede decir yo soy. En el 2019 fue el último viaje que fui con un grupo que me acompañaron varios de aquí del Valle a Israel. Cuando veníamos de regreso, yo me dirigí a nuestra gente allí en el aeropuerto Ben Gurión. Yo me fui al club y uno de los muchachos de aquí de la iglesia del Divino Redentor, William, ¿te conoces a William? William va conmigo al club, me lo llevo. Y allí en el aeropuerto, en el club, está el periódico de Post Jerusalem, pero está escrito completamente en hebreo. Pero me llama la atención el artículo, porque el artículo que está escrito en hebreo dice, ¿quién es Yeshua? El periodista en el artículo. Inmediatamente lo empiezo a ver y se lo empiezo a decir a William, mira lo que está diciendo aquí. Y el periodista decía, después de que Yahweh se le apareció a Moisés, ni un solo rabino en toda la historia se atrevió a utilizar la palabra yo soy. Excepto, decía el periodista, un rabino que vivió hace 2000 años. Él fue el único que siempre, constantemente utilizaba la palabra yo soy. Su nombre dijo Yeshua Nazareno. Por eso decía el periodista en el Post Jerusalem, los judíos deberíamos de investigar más quién era ese rabino. Mire qué interesante. ¿Y quiénes se van a dar cuenta? Ahora, nótese, ¿qué dijo aquí en la lectura? Que entre los soldados, aparte de los romanos, olvidemos de los romanos, ellos eran inconversos, ellos eran impíos, ellos no entendían nada de eso. Pero iban soldados del templo. ¿Y quién es el soldado del templo? Estos eran judíos y se habían creado en toda la creencia del judaísmo. Ellos conocían el concepto, la palabra yo soy. E igual los sacerdotes que iban, dice que iban Coanín y también iban de los otros. O sea, todos ellos conocían bien. Cuando ellos llegaron con los soldados y todo, Yeshua les salió al frente. Los discípulos están a la expectativa, con miedo. Porque recuerden que los romanos eran igual que los rusos ahorita en Ucrania, crueles, asesinos, despiadados, sin misericordia. Así que los soldados, los discípulos tuvieron miedo en ese momento. Porque dice, ahí hace énfasis, dice que iban con armas, o sea, dispuestos a matar. Y cuando llegan, Jesús les sale al frente y les dice, ¿a qué vienen? ¿O a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y en ese momento él responde, yo soy. Todos cayeron de rodillas. ¿Por qué de rodillas? En una manera, ¿cómo se puede decir? No reverente, porque ellos no sabían. O tal vez inconscientemente, la conciencia de ellos que sí sabía, los hizo caer de rodillas. Si hay otros los lugares en que él mostró su deidad, fue allí ante los mismos soldados. Pero qué triste que no hay cosa más horrible, la ceguera espiritual. Inconscientemente ellos cayeron de rodillas, porque esa palabra solo Dios la puede decir. Y aún así no reaccionaron. Aún así no reaccionaron. Esa noche él fue llevado. Esa misma noche. Por eso es que él ya no durmió toda esa noche. Estamos hablando por ahí de las 10, 12 de la noche ya. Lo llevan al consejo que no está lejos allí. O sea que estos mismos religiosos esa noche no durmieron. Porque recuerde que el desvelo de ellos era Jesús, porque Jesús los había desenmascarado.
Los había dejado muy mal parados a ellos delante del mismo pueblo. Así que el desvelo de ellos era Jesús. Ellos querían deshacerse a como diera lugar de Jesús. Cuando una persona tiene odio, hasta no duerme. ¿Se ha dado cuenta usted? Cuando usted tiene resentimiento, cuando usted está bien resentido, cuando usted está bien enojado, ¿se da cuenta que se le va el sueño? Así que ellos no tenían sueño porque el odio era tan grande que todos estaban despiertos y lo esperaron allí. Y lo anduvieron allí mismo en Jerusalén, para arriba y para abajo esa misma noche. E inclusive lo llevaron a la casa de Herodes, que era un tipo, como era la noche, era la noche del ceder, era fiesta toda la noche. Así que el tipo estaba en sus fiestas. De hecho, recuerdan ustedes todas ahí las fiestas que ellos hacían. Así que lo llevan allí y comienzan ellos, la tortura comienza de que lo llevan. Y allí mismo Caifás, el sumo sacerdote, delante de todo, le pregunta: ¿eres tú realmente quien dices ser? De lo que te acusan, que dices que te igualas a Dios mismo. ¿Eres tú realmente ese? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea que Jesús nunca negó quién era él. Tú lo has dicho. Y dice una palabra ahí, que fue la que a ellos los enfureció. Y le dice, y después de todo esto, les adelanta el día del gran juicio también a ellos. Después de que pase todo esto, regresaré de nuevo, que lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, regresaré de nuevo a las alturas. La traducción que se da aquí es: y me sentaré a la diestra. Casi la totalidad del 100% de los evangélicos, incluyendo los maestros de instituto bíblico y maestros de teología en la universidad, todavía no entienden qué significa la palabra diestra. Y es por eso que muchísimos evangélicos los tienen engaratusados con las redes sociales, porque lo vienen los testigos de Jehová y los adventistas y le dicen: a ver, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué dice se sentó a la derecha? Porque la traducción en español diestra es mano derecha, pero en hebreo no significa mano derecha. Para un judío, la palabra diestra tiene un significado más profundo, igual que la palabra yo soy. Ahora entiende por qué se enfureció. Veamos la lectura aquí. Vamos a la lectura. Dice: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También le decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y lo llevaron a Jesús ante el concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dísnoslo. Pero él le dijo: si os digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante, aquí está, mire, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos entonces: ¿tú eres el Hijo de Dios? O sea, ¿tú eres el Dios hecho carne? Y él le respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ya está, ¿para qué queremos más evidencia? Él se está haciendo igual a Dios. O sea, en otra palabra, él se está declarando Dios. Y para ellos eso era una blasfemia. Cuando ellos escucharon la palabra: y me sentaré en la diestra, la traducción en hebreo es que se sentó sobre su majestad, es decir, en su trono como Dios. Eso es lo que quiere decir.
derecha no es mano derecha, es sentarse sobre su majestad, tomando otra vez la posición de Dios cuando Él subió otra vez a los cielos. Por eso ellos se enojaron y dijeron, no necesitamos más pruebas. Ha blasfemado frente al concilio, declarándose que es Dios mismo. No hay más. Y allí es cuando ya llevan todo el proceso. Pero, mire qué interesante. El judaísmo, en aquella época de Jesús, los religiosos tenían el poder y la potestad de ejecutar personas, feligreses judíos. Si era judío, tenían el poder de ejecutarlo ellos mismos con tan solamente 2 testigos. Con 2 testigos que vinieran y culpaban a la persona, ellos tenían el poder de matarlo. Pero no sucede eso con Jesús. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles. Es decir, Él venía a salvar a judíos y a gentiles. Es por eso que ambos pueblos tenían que participar del sacrificio de Jesús. Así es que ellos deciden involucrar a Poncio Pilato. Por eso es que Poncio Pilato, en la primera reacción, cuando sale a recibirlo, Poncio Pilato, después de hablar con Yeshua, y encuentra que no tiene nada en contra del imperio romano, él dice, ¿por qué me lo traen a mí? Eso es decisión de ustedes. O sea, Poncio Pilato sale primero y dice, ¿por qué? Eso es, ustedes tienen sus propias leyes. Pero ellos, los sacerdotes, dicen, tú eres el representante del César. Y si tú no das la orden, nosotros te acusaremos a ti delante del César que participaste en la conspiración con alguien que se está rebelando contra el César. O sea, comprometen al propio Poncio Pilato. Y dice que después que Pilato, eso es tremendo también, porque Pilato supo la verdad. Pilato conoció la verdad. En uno de los interrogatorios que él le hizo, Pilato le pregunta, le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, soy rey, pero no de este momento. Algunos dicen que Pilato empezó a sentir sentimientos encontrados profundos. Otros dicen que ya Pilato había escuchado por el relato de Mateo de que su mujer, Claudia, había recibido sueño esa noche. Y en el sueño, Claudia le dijo en la pura mañana a Pilato, te van a traer a un hombre para enjuiciarlo. Ten cuidado de no involucrarte, porque te vas a meter en problemas con el Dios de los judíos. O sea, ya Pilato había recibido advertencia de su misma mujer. Hoy en día en el Evangelio apócrifo de Tomás se dice que la propia mujer de Pilato se convirtió después. Es por eso que Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y él le dijo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es de allá. En aquel momento Pilato tuvo sentimientos profundos y encontrados. Y en algún momento quiso librarse de esa participación. Pero a la vez él quería congraciarse con los religiosos. Ese es el problema a veces. El poder político, cuando se mezcla con lo religioso, es muy peligroso. Allí lo que estamos viendo es el matrimonio
del poder político con el poder religioso. Y el poder religioso, cuando está ciego, es peligroso, porque puede corromper al mismo político, como sucede en todititito América Latina. Desde México hasta Argentina, nuestros políticos son vasallos del Vaticano y juegan el juego sucio del Vaticano, porque ellos se prestan al fuego sucio. Pilato sabía que Jesús era inocente, lo supo después que habló con él. Los 3 evangelios dan testimonio de que Pilato supo que Jesús era inocente, que no había la más mínima evidencia para dar la orden de muerte. Y de hecho sale Pilato y le dice a todos los líderes religiosos que ya habían cegado a una multitud de seguidores. Por eso el hermano del Señor llamado Jacobo, en la Biblia en español, Santiago, dice: no procures hacerte maestro, porque podrías tener mayor condenación. Es decir, los ministerios no se escogen, ni tampoco los ministerios se heredan. El ministerio es un don de Dios, es un llamamiento de Dios, es Dios quien llama. Es por eso que tenemos muchísimos falsos hoy en día, porque Dios no los llamó, sino que ellos se pusieron. Y al ponerse ellos sin haber sido llamados por Dios, no tienen el temor del Espíritu Santo en sus vidas. Hay un hombre, conocí a este evangelista de origen puertorriqueño, ya señor. Me dijo: Bolaine, allá en Atlanta. Me dijo: yo soy un evangelista, tú lo sabes, me dijo, puertorriqueño. Y un día fui allí en la famosa calle esa de los cubanos en Miami, donde está el mercado, el famoso mercado de la Pequeña Habana, me dijo. Allí en el mercado de la Pequeña Habana, donde está el mercado, encontré a un hombre de origen hondureño, dijo, vendiendo tornillos. Y tenía una labia para hablar ese hombre, me dijo, que hasta a mí me convenció y le compré tornillos. Y dijo, cuando yo lo vi esa labia, yo le dije, me dijo, me lo dijo él hace varios años, y comenzó a llorar él. Y me dijo: cometí un error, Bolaire. Le dije: ¿qué? Lo que yo le dije a ese hombre. Le digo: ¿qué fue? Yo le dije: ¿sabes qué? Con esa labia que tú tienes, si te llegas a ser predicador, pastor, vas a ser muy famoso y vas a hacer mucho dinero. Y dijo: fue mi error. Y comenzó a llorar. El tipo agarró mi palabra, dijo. Y hoy es el hombre súper famoso de Miami. Tan famoso que en el escándalo, ¿se acuerda ahorita en el 2020 del divorcio? Se estaban dividiendo 60 millones entre él y la esposa, 120 millones de dólares. Tan millonario se ha vuelto, utilizando el nombre de Dios. No está mal de que Dios nos bendiga. No está mal, por ejemplo, que Dios haya bendecido al hermano Chávez con sus negocios. No está nada de eso mal. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando se utiliza el ministerio para propósito. ¿Qué es el mensaje que tengo allí, la limpieza del templo, en mi Facebook, Bolaines Ministry? Porque cuando se combina lo religioso con lo político es muy peligroso. Y el religioso puede dañar al político. Y tal vez el político tiene buenas intenciones. Si usted ve la historia de Pilato, Pilato trató de no involucrarse. Pero inmediatamente se le puso los líderes religiosos y le dijeron: si no lo haces, nosotros estamos acusando a Yeshua de decirse el Mesías. Y para aquel entonces la palabra Mesías para el Imperio Romano era alguien que iba contra el Imperio Romano.
Alguien que era, ¿cómo decir? ¿Cómo sería la palabra? Uno que mueve masas en contra del gobierno. ¿Cómo sería la palabra más correcta en eso? Un revoltoso, otra palabra, contra el gobierno. Entonces le dijeron los religiosos a Pilato, allí delante de toda la multitud: si tú no ordenas la ejecución de él, te acusaremos delante del César de haber apoyado a alguien que se levantó contra el César. ¿Quiénes lo estaban diciendo? Los religiosos. Y aquel, como líder político, pues no quería perder su puesto. No quería perder su privilegio. Así es que mejor accedió. O sea, pudo más la cobardía que la valentía. La historia dice, eso es lo que dice la historia secular, que Pilato murió varios años después en un manicomio, porque recuerde que después de lo que pasó con Yeshua y todo, se dio toda la situación de la resurrección y todo. Y según la historia, Pilato pocos meses después fue depuesto de su cargo, llamado a Roma, y fue destituido. La historia dice que Pilato murió varios años después en un manicomio. Eso es lo que dice la historia hoy en día. Y que en el manicomio donde él murió, dice que constantemente estaba pidiendo agua para lavarse la mano. Su conciencia lo llevó hasta la muerte, sí. Porque recuerde que cuando él se lavó la mano es diciendo, allá ustedes, yo me limpio la mano. Cuando él tenía la potestad. Después que él ordena que lo azoten al Señor Jesús, cuando lo que Dios hace, a veces utilizo ese mismo dicho yo constantemente, cuando lo que Dios hace no tiene sentido a veces. Disculpen, y no es santo, Dios guarde, no lo estoy haciendo por promoción, nada que ver. Pero al César lo que es del César. Cuando Mel Gibson hizo esta película, ¿sabe por qué creo yo que esa película, La Pasión de Cristo, definitivamente eso fue de Dios? Por la terrible oposición que tuvo Mel Gibson. Conocimos públicamente el testimonio de él. ¿Cómo es que Mel Gibson fue tocado? La historia usted la conoce. Él era, ¿cómo se dice? Enfermo alcohólico. Y entonces lo tuvieron que meter en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Y en ese centro donde lo encerraron a él, ahí es cuando usted recuerde que hay un ministerio que es lindo y que siempre debemos de orar. Hermano Chávez lo debe conocer. Es el ministerio de los Gedeones. El ministerio de los Gedeones es regalar Biblia. Y casi hay una cadena mundial que se llaman los Holiday Inn y los Hilton. Si usted va a un Holiday Inn o a un Hilton, siempre va a encontrar un Nuevo Testamento ahí. Todo lo contrario de los Marriott. En los Marriott usted no encuentra un Nuevo Testamento, no va a encontrar un libro mormón, porque los Marriott es de los mormones. Los Gedeones tienen ese ministerio. Y en ese centro de rehabilitación donde estaba Mel Gibson, había un Nuevo Testamento. Y Mel Gibson empieza a leer el Nuevo Testamento. Y por supuesto el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. Recuerde que él es un actor y los actores lo que le enseñan es a leer. Porque ellos tienen que leerse todo. Así que él comienza a leer los evangelios y cuando Mel Gibson empieza a leer los evangelios, lo que a él le va a impactar, ese es el plan de Dios. Lo que a él le va a impactar es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y cuando él lee eso, él dice, esta historia tiene que llevárselo al cine, pero como está.
Y empieza a investigar. Es cuando empieza a investigar, se encuentra el Evangelio de Tomás, el apócrifo, empieza todo esto. Y es cuando él dice, esto hay que llevarlo a la pantalla grande. Yo recuerdo, porque delante de Dios lo digo, yo vi la entrevista que le hicieron en CNN. Cuando le pregunta a CNN, oye Mel, la película La Pasión ha sido la película más taquillera de todos los tiempos. Y sin embargo no le dieron el Oscar. Y dijo Mel Gibson al periodista, si te quieres dar cuenta quién es el Vaticano, perdón, quién es Hollywood, perdón, así, ¿quién es Hollywood? Dijo, míralo en esta película. Porque Hollywood hizo todo lo posible del boicot para que esa película no saliera. Es más, sentenciaron a todos los actores de Hollywood para que no participaran en la película. Y es por eso que Mel Gibson, a los dos actores principales, que tenía que ser el principal, el papel de Jesús, y el segundo, el papel de María. ¿Por qué? Porque él fue inteligente. Él necesitó del visto bueno del Vaticano, porque si el Vaticano se iba, se busca el Vaticano, y el Vaticano le dijo, mientras me le des importancia a María, nosotros te apoyamos. Lo que Dios hace, a veces no tiene sentido. Entonces él necesitaba dos actores principales. El que iba a hacer el papel de Jesús y el que iba a hacer el papel de María. Y como le cierran la puerta en Hollywood, entonces él se va a Jerusalén, en el departamento de película de Jerusalén. Y en Jerusalén le dicen, hay dos personas entre todos. Esos dos son los ideales. Uno es esta mujer y el otro es este actor. Los dos son judíos, pero los dos no creen que Jesús es el Mesías. Una es ortodoxa, la que hizo el papel de María, ortodoxa, como los ortodoxos hoy día, los que se visten de negrito, los que no le dan la mano a un gentil porque se contaminan. Ella era ortodoxa. Y el que hace el papel de Jesús, él no era ortodoxo, pero es judío que no creía que Jesús era el Mesías. Pero el gran Mel Gibson les da la oportunidad de participar en la película. Así que ellos aceptan el papel. Yo vi la entrevista que le hicieron ahí en Nueva York. Y dice ella, la mujer, la que hace el papel de María, que Mel Gibson le dio el Nuevo Testamento y le dijo, léanselo todo para hacer el papel. Por eso es que decimos que la palabra nunca regresa vacía. Porque la palabra es la palabra de Dios y no regresa. Cuando usted lee la palabra, esa palabra no va a regresar vacía, va a dar vida. Su palabra es vida. Y le dijo Mel Gibson a la mujer, tienes que leerte todo el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. Tienes que leerte los 4 evangelios para empapar en tu carne la vida de María. Y aquella mujer empieza a leer los 4 evangelios. Dice que al leer los 4 evangelios decía, santo, ¿cómo es posible que los rabinos nunca me dijeron quién es Yeshua? Y se convierte a Jesús. Cuando ella hace el papel ya está convertida. Él todavía sigue más duro. Está haciendo el papel como cualquier actor. Y dice que llegó el momento en que lo llevan en esa parte ahí, que lo van a azotar. Le pusieron un protector de piel, o sea, que se mira piel igual, legítima, pero es un protector. Le ponen la piel, ponen todos los saquitos de color rojo para cuando le dieran los azotes se rompieran y le secretaran y quedara en la piel esa que le pusieron encima, como se vieran todas las llagas y todo. Entonces, él lo dijo en la entrevista que le hacen ahí, dice que el azote que se utilizó fue real, de la época de los romanos, de puro cuero crudo, cuero de vaqueta, de vaca, de cuero crudo, con puntas de plomo en cada una de las cosas del látigo. Y que el
verdugo, el que hizo el papel de verdugo, iba a azotarlo de real, pero como supuestamente era protector, él no iba a sentir el dolor. Pero ahí es donde cuando lo que Dios viene, dice que comienza a azotarlo, aquel que son 40 menos 1. Y en uno de esos azotes dice que el plomo penetró la piel y entró hasta una de sus costillas y le rompió una de sus costillas. Y él lo dice, el testimonio, que en aquel momento, dijo, el dolor fue tan fuerte que fue en ese momento cuando yo me di cuenta, dijo, lo que Yeshua sufrió por mí. Ahí es donde él se convierte. Tuvo que venir el azote para darse cuenta como judío que Jesús es el Mesías. Hoy en día él tiene un ministerio lindísimo. Recuerde la película El Hijo de Dios, ¿la han visto ustedes? La 1 y 2 y todo, es de él. La vida de Lucas es de él. Tiene el ministerio, está haciendo películas ahora para el Señor. Cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido, ¿verdad? Después que lo azotaron. Pilato, mire, para que tenga una idea usted, los soldados romanos eran malos. Discúlpeme porque el domingo voy a tocar, incluyendo si toco el tema de la marca, vamos a hablar un poco de la guerra de Ucrania. Lo que estamos viendo en esta guerra es horrorífico. Uno dice, Dios mío, ¿qué clase? Ahí tengo un tema ahí en nuestro canal y está en YouTube, que se llama, más bien en Facebook, se llama la expulsión de los demonios. ¿Qué clase de demonios estamos viendo operar? Como lo que sucedió con este afroamericano ayer, que entró indiscriminadamente al metro. Y hoy cuando lo agarraron dice que iba caminando y iba diciendo palabras de maldiciones. ¿Qué clase de demonio? Hablo en ese estudio que se llama La invasión de los demonios. No hay duda que en ese momento de la crucifixión de Jesús, todititos los demonios estaban allá en Jerusalén. Y por supuesto estaban en los soldados romanos también. La historia dice que el soldado romano era cruel, era asesino, era criminal, como lo estamos viendo con esta gente de Rusia. Así es que ellos comenzaron a azotar con la más grande crueldad el cuerpo de Jesús. Porque para comenzar, recuerde que los romanos eran blasfemos. Ellos no creían en el Dios de los judíos. Ellos tenían sus propios dioses. Ellos se burlaban del Dios de los judíos. Así es que posiblemente mientras azotaban decían toda clase de blasfemia contra el cuerpo del Señor Jesús. Y en su maldad, en su crueldad, burlándose, porque ellos se burlaban, agarraron esa clase de esa mata que existe hasta hoy en día en Jerusalén, en Israel, con esas espinas. Se le conoce como la espina de escarlata en Israel. Agarraron ese árbol de escarlata y fabricaron esa corona con las espinas de escarlata. Dura, es una espina dura y dolorosa. Y sin misericordia, con crueldad, pusieron esa corona en burla, burlándose de él sobre su cabeza, y se la clavaron. El mismo Pilato, cuando se lo presentaron, no podía creer lo que le estaban haciendo. Y la religiosidad, recuerde, no es la religiosidad lo que te salva, es tu conversión a Jesús. Es cuando tú te conviertes de corazón a corazón. Es cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Así que hacerse evangélico simplemente por ser evangélico, estás cometiendo un error. No, si te vas a hacer evangélico es porque te has convertido de verdad a Jesús. Y no porque estás cambiando de religión, sino porque te has convertido.
¿Cómo es posible que aquellos religiosos, que ellos mismos conocían las Sagradas Escrituras, no pudieron reaccionar ante aquella crueldad? Que es la misma que estamos viendo en este momento en Ucrania. Son los mismos demonios que operaron allá contra el cuerpo del Señor Jesús, que están operando en este momento en todo. O los que vimos en este estadio que menciono allí en este estudio que se llama La invasión de los demonios, en el estadio de Querétaro. ¿Qué clase de demonio en eso? Se supone que la gente va a un partido de fútbol para gozarse todo, pero menos para llevar odio. ¿Qué clase de demonio que la gente estaba tirada y lo pateaban y vino alguien con un picayelo y le daba en la cabeza cuando ya estaba muerto todavía? No hay cosa más peligrosísima que es el espíritu de odio. ¿Cómo es posible que los mismos religiosos, Caifás y todos estos fariseos y todo, no pudieron reaccionar al ver la crueldad que habían hecho con el cuerpo del Señor Jesús? Y a partir de ahí, se dice que a eso de las 10 de la mañana, Pilato firmó la sentencia de muerte. A esa hora de las 10 de la mañana comenzó lo que nosotros conocemos como el Vía Crucis. Lo llevaron hasta el Gólgota. Allí en el Gólgota, a eso de las 12 del mediodía, porque todo tiene significado, 12 del mediodía, después de que fue sentenciado, no solo por los judíos, porque muchos dicen, los judíos asesinaron a Jesús. No, la crucifixión de Jesús es responsabilidad de toda la humanidad. Porque no solamente participaron judíos, participaron los romanos también, en representación de los gentiles. Así que no se le puede echar solo la culpa a Israel. La crucifixión de Jesús fue responsabilidad de toda la humanidad. De toda la humanidad. Porque los soldados romanos fueron crueles asesinos y despiadados como golpeaban a Jesús. Después de llevarlo ahí, lo pusieron. Dice aquí, Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de esta sangre de este justo. Nótese, sabía Pilato que era justo. Ahora entiende por qué Pilato murió después. Sabía que era justo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Algunos, los gentiles, lo pueden malinterpretar esta palabra. Pero si lo metemos en la profundidad espiritual del judaísmo, ¿qué es lo que limpia la sangre? ¿Qué limpia la sangre? ¿Qué limpia, el pecado? ¿Qué es lo que limpia el pecado? ¿La sangre de quién? De Jesús. Sin darse cuenta, los religiosos, creyendo que estaban haciendo, están echando una bendición sobre sus hijos. Porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de nuestros pecados. Cuando ellos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros, sin darse cuenta están profetizando a Zacarías. Cuando dice que cuando Él venga en poder y en gran gloria, mirarán el pueblo de Israel al que traspasaron y mirarán su llaga y todo Israel será salvo. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás. Pero a Jesús, después de haberle azotado, lo entregó para que fuera crucificado. Tenemos otra idea. Lo hicieron cargar con su propio madero.
antes de que nos preparemos para orar. En el 2015, en uno de los viajes a Jerusalén, me esperó un hombre con quien iba a hacer una amistad lindísima los siguientes años en el aeropuerto. Él era el asistente rabino en la sinagoga de Galilea. Aquel hombre me recibió. Después que agarramos todo nuestro, nos metemos en el bus, él ya habló conmigo y me dijo: Antonio, ahora hablemos de judío a judío. ¿Por qué tú? Me dice, esto sin meter a la gente allá, me dijo, eso es entre tú y yo. Dame una evidencia, me dijo, de que Yeshua es el Mesías. Y allí lo agarré a él y le dije: préstame tu Biblia, pero en hebreo. Te lo quiero decir en hebreo. Lo agarré ahí. Y allí fue donde salió ese mensaje que tengo en mi canal YouTube, que se llama El pasado se vuelve futuro. Ahí lo agarro y le dije: el sacrificio de Yeshua está ya mismo en el Antiguo Testamento. Me dijo: ¿dónde? Vámonos de una vez a la historia. Así, lo llevé. Vamos a la historia de Isaac y del padre Abraham. Empiézame a leer la historia, le dije. Empieza él. Mire lo que está diciendo en hebreo, porque la traducción en español y en inglés no está igual. Le digo: mire lo que dice ahí. Y dice: y el padre Abraham fue con su hijo Isaac y llegó al monte de Moriah. Llegó al monte. Y al llegar al monte, dice Abraham, sabiendo que los criados que llevaba posiblemente se iban a rebelar contra él para evitar que sacrificara a su hijo Isaac. Así es que el padre Abraham decide subir solo con Isaac al monte. Y le dije: ahora, léeme lo que dice ahí. Viene y le lee y dice: y tomando el madero, lo puso sobre los hombros de Isaac. Cuando yo le estoy diciendo eso, yo ni siquiera yo sabía lo que iba la reacción de él, a dónde lo iba a llevar. Le dije: y Isaac subió al monte llevando su madero sobre sus hombros. Y al llegar al lugar del sacrificio, Abraham lo prepara para el sacrificio. Y todavía el hijo le sigue preguntando, y después lo va preparando todo. Y cuando Abraham se prepara para ejecutar a su propio hijo, dice que apareció un malaj, un ángel, y le dijo: detente, Abraham. Detente, Abraham. Pastor, ya haber predicado varias veces ya esto aquí a los miembros. Dice: detente, Abraham. No lo sacrifique. La traducción que tenemos en el español y en inglés es que en ese momento el padre Abraham vio a un cordero enredado en una zarza. Esa es la traducción. ¿Por qué Reina Valera? ¿Y por qué King James tradujeron eso cuando no está en el original? La respuesta es muy sencilla. Se lo dije allí mismo. La respuesta es muy sencilla. Porque si traducía como era, los gentiles iban a decir que era, eso no se podía creer. Porque el mismo gentil, aún siendo evangélico, es duro para creer todavía. Dice, pero en el hebreo la traducción es diferente. En hebreo dice: y entonces Abraham se volteó así. Se volteó para ver atrás. Por eso es que tengo el título: el pasado se vuelve futuro.
Abraham se volteó para ver atrás. Y al voltear a ver atrás dice que vio a un cordero, traducción hebreo, a un cordero que se ofreció en lugar de Isaac. Se ofreció en lugar de Isaac. Cuando él leyó eso le dije, ahora vámonos aquí a San Juan. Capítulo 10 dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, sino que yo por mí mismo he decidido y yo voluntariamente entrego mi vida para la salvación del mundo. Es decir, Jesús, nadie lo mató porque quiso, sino que Él voluntariamente se ofreció como nuestro Cordero perfecto. Allí en el bus, Tony se llamaba él. Aquel hombre comenzó a tener lágrimas en su mejilla. Iba Estela conmigo ahí, a la par. Estela fue testigo. Aquel hombre comenzó a tener lágrimas en su mejilla y dijo, nunca lo había visto así. Le dije, Yeshua cumplió al pie de la letra. Y cuando Jesús regrese, le dije, el pasado se vuelve futuro. Los judíos se voltearán y mirarán al que por 2000 años han estado rechazando. Por 2000 años han estado rechazando. Y lo mirarán y se entregarán totalmente a Él. Para que se cumpla la palabra de Pablo y luego todo Israel será salvo. Por ahora es necesario que ellos estén ciegos para que los gentiles sean salvos. Pero cuando llegue el momento, también ellos. Porque Jesús, les quiero pedir que se pongan de pie. Porque el sacrificio de Jesús fue para la salvación de toda la humanidad. Su sangre no solamente fue para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar a mexicanos, centroamericanos, suramericanos, norteamericanos o anglosajones, canadienses, chinos, africanos, para salvar a toda la humanidad. Su sacrificio fue perfecto en la cruz del Calvario. Hoy en día, cuando vamos a Jerusalén, recordamos ese monte. El monte de la calavera. Donde Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Que esta semana que estamos en esta noche celebrando, yo no diría celebrando, más bien recordando. Porque nuestra celebración más grande es todos los días. Todos los días. Por supuesto que el domingo es el número 1. A mí no me importa que los testigos de Jehová y los adventistas hablen cosas contra el domingo. Como digo, uno de los temas que tengo, sin la resurrección, sin ese grito de victoria que se dio el primer día de la semana, hoy no tendríamos victoria nosotros. Su sacrificio en la cruz fue perfecto. Pero si no hubiera habido resurrección, hoy no estaríamos cantando victoria. Así que su resurrección es lo que nos da la victoria también a nosotros después de su sangre preciosa. Que estos días tenga remembranza profunda. Y que usted, joven, jovencita, señor, señora, apréciese en lo más profundo de tu corazón ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entrégale tu corazón, entrégale tu vida, porque Él prometió que regresará por nosotros. Y en este momento crítico que estamos de la historia, frente a una pandemia que cambió el mundo, porque de esta pandemia vamos derecho, como lo vamos a ver el domingo, vamos derecho
o van derecho, porque los que nos vamos con Cristo no vamos a pasar ahí. Pero el mundo va derecho a la gran tribulación. Esta pandemia, como lo vamos a ver el domingo, no es accidental. Tiene un propósito. Así es que mejor que hables de corazón a corazón con tu familia, con tus hijos, con tus jóvenes, con tus jovencitos, para que ya entreguen su vida y su corazón a Jesús. Recuerde, si venimos a la iglesia evangélica no es para hacer un cambio de religión, sino para hacer un cambio de corazón a corazón, recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Inclina tu rostro ahí, inclina tu rostro y demos gracias a Dios. Amantísimo Señor, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por ese sacrificio precioso, duro, Señor. Porque en ese momento estabas como un humano. Sentiste el dolor profundo en tu piel, en tu cabeza, Señor, con esas espinas crueles. Sentiste la agonía de la ausencia de tu sangre que se estaba derramando. Sentiste el dolor de la pérdida de oxígeno, como los que han sobrevivido al COVID, Señor, que fueron atacados con el oxígeno. Solo los que han pasado el COVID en la parte más cruda saben lo que significa el dolor que el Señor pasó en la cruz, donde no podía respirar, porque su sangre ya se estaba derramando totalmente. Su líquido de agua ya había desaparecido de sus pulmones. Que este sacrificio que Él hizo hace 2000 años nos haga siempre reflexionar cada día, Señor, que fue el sacrificio más extraordinario y perfecto para que ahora nosotros tengamos acceso al cielo, a la vida eterna. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que han venido esta noche, a cada joven, a cada jovencita, y que mediten profundamente en su corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, voy a pedir en este momento, mientras todos están orando, y denle ese minuto de respeto a quien le da la vida y que se la puede quitar esta misma noche. Mientras están orando ahí en silencio, todos ahí de pie. Si hay un joven, alguna jovencita, algún señor o señora que todavía no es salvo, que todavía no ha confesado en su corazón y en su boca a Jesús como Señor y Salvador de su vida, yo le voy a pedir a ese joven, esa jovencita, señor o señora, que repita conmigo en silencio, allí donde está de pie, la siguiente oración de perdón y salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repitan conmigo. Todo aquel joven, señor o señora, que no está seguro todavía de ser salvo, repita en silencio esta oración. Diga así: Señor Jesús, dígalo, en esta noche yo te recibo, diga esa palabra en silencio, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, a ver, joven, jovencita, señor, señora, diga esta palabra. Diga: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario.
Ahora, solo los que están pidiendo perdón nada más. Solo los que acaban de repetir esta oración, si lo hicieron, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Solo los que pidieron perdón. Digan así en silencio: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier persona, joven o adulto, que acaba de pedir perdón. Para poderlos bendecir, voy a pedir, mientras todos están orando, que si hubo alguien que repitió la oración y pidió perdón esta noche, solo levántame su manito derecha como señal allí donde está de pie, porque lo quiero bendecir. Quiero pedir al Señor que me lo bendiga, que me lo guarde y que me lo selle. Si hubo alguien, solo levántame su manito derecha como señal que repitió la oración esta noche, que pidió perdón esta noche, que invitó a Jesús a su corazón. Ahora, con todo respeto, voy a pedir únicamente a los que levantaron su manito derecha, solo los que levantaron su manito derecha, salgan de su banca y vengan aquí al altar, que los quiero bendecir. Quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga aquí en el altar. Vengan para acá, solo los que levantaron su manito derecha. Vengan al altar. Vengan al altar. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Extienda sus manos hacia el altar. Vamos a bendecir estas almas que están aquí, a estos jóvenes, estas personas que han venido. Amantísimo mi Dios y Padre Celestial, hermano Chávez y su líder se pueden acercar a ministrar como sea en su corazón. También sierva la pastora, venga para acá a ministrar a la hermana. Vamos a orar todo. Amantísimo mi Dios y Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Jesucristo, Padre, depositamos estas vidas que han venido al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Depositamos estas 2 jóvenes, estas 2 mujeres que han venido al altar. Esas 3 mujeres, Señor. A este joven, Padre, lo depositamos en tus manos. Y desde esta noche, Señor, desde esta noche, ellos, el nombre de ellos es puesto en el libro de la vida. Y desde ahora, la vida de ellos nunca más será igual. Porque tu sangre preciosa los limpió de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiere hacer de sus vidas. Hoy ellos son libres en el nombre de Jesús. Recíbelos, Señor. Recíbelos esta noche. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracias. Que Dios me les bendiga.